Bueno, buenos días hermanos, un privilegio el poder nuevamente compartir con ustedes en este tiempo. Hemos estado un buen tiempo fuera de aquí del país, pero ahora siempre conectados con la tecnología y un poco apenados por lo que nos está sucediendo. Obviamente es triste ver cómo la situación se nos ha complicado, específicamente en Quito, y veo que el tema puede jalar todavía para otras ciudades, pero sin embargo nosotros evidentemente tenemos una esperanza que va más allá de lo que el ser humano es capaz de hacer o no hacer. Nosotros efectivamente sabemos que Cristo nos ha dado una nueva vida, para que en ella nosotros encontremos las respuestas. Y esa nueva vida está en nosotros y tenemos que hacer contacto, hacer clic con esa nueva vida. Si nosotros no hacemos contacto con esa nueva vida, nunca vamos a entender por qué razón pasan las cosas que suceden. Y no solamente por la circunstancia en la cual nosotros nos encontramos viviendo el día de hoy, sino por muchas circunstancias de nuestra propia vida en las cuales a veces no encontramos significado a las cosas que nos suceden, ¿verdad? Enfermedades, circunstancias familiares, situaciones económicas. Bueno, ahora hay tantos frentes, ¿verdad?, que tenemos que de alguna manera lidiar los seres humanos. Y muchas veces nos preguntamos, ¿verdad?, si Dios será real dentro de todo este entorno. Y la respuesta es que sí lo es. El problema es que a través de nuestra mente natural, y esto es un tema que tenemos que efectivamente machacar, martillar permanente y continuamente, a través de nuestra mente natural, a través de nuestro primer hombre, nuestro hombre adámico, es imposible que podamos comprender estas cosas. No olvidemos que existe efectivamente una división, ¿verdad?, imposible de poder de alguna manera evitar entre Dios y nosotros, si es que nos encontramos en la mente equivocada. Cuando nosotros nos encontramos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, ¿verdad?, siempre estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en nuestro bienestar, en nuestras necesidades, como dice el libro de Santiago, ¿verdad?, cuando habla de que nosotros pedimos, ¿verdad?, o mejor dicho, no recibimos porque no pedimos. Primero, no recibimos porque no pedimos. Y segundo, nosotros, ¿verdad?, cuando pedimos, tampoco recibimos porque lo pedimos mal. La Escritura dice, ¿por qué pedimos mal? Porque lo pedimos para gastarlo o para invertirlo en nosotros mismos. Si cada cosa que nosotros pedimos, ¿verdad?, el foco de atención del pedido somos nosotros. Es nuestra necesidad. Cualquier cosa que usted de alguna manera pida a Dios, siempre tiene que ver con usted, ¿sí? Siempre tiene que ver con su particular necesidad. Es decir, usted realmente se está viendo a usted como el actor principal en la ecuación de mi relación con Dios y Dios como el único que me puede ayudar, ¿verdad? Y efectivamente no se trata de aquello, porque resulta que en el nuevo modelo que el Señor nos presenta en Cristo, nosotros somos uno con Él. Cuando estudiábamos aquí el Salmo 23, ¿cómo arranca el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí no está bajo ninguna circunstancia metiendo la ecuación de qué debo yo hacer para que no me falte nada, sino simple y sencillamente Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y de ahí viene todo el tema de lo que Él va a hacer por nosotros. En la ecuación nueva con nuestro papá, sí, es que Él definitivamente provee todo para nosotros. Él es el que nos da todo lo que necesitamos. En nuestra carne, en nuestro viejo hombre, nosotros estamos acostumbrados a trabajar para ganárnoslo. En la nueva vida no es así. En la nueva vida nosotros permitimos que Él sea el proveedor, que Él, como conoce todas las cosas, sea el que se adelante a nuestras circunstancias, como ya las sabe, y que Él efectivamente sea el que actúe en nosotros y nosotros simplemente disfrutemos de todas las salidas, de todas las respuestas que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. Por esto es importante que para que entendamos estas realidades nosotros debemos estar ¿en qué mente? En la mente de Cristo. En la mente natural humana estas cosas nos dice la Escritura que son locura para todo aquel que las quiere entender desde esa posición. Pero desde la mente de Cristo, ¿verdad?,
son respuestas que efectivamente podemos tener para todo el ámbito de nuestra propia vida. Es decir, no olvidemos que Cristo Jesús lo que hizo fue venir a libertarnos, por eso Él es nuestro Salvador. Pero ¿de qué nos vino a libertar? Del pecado, de nosotros mismos. Y es que el pecado, desde la perspectiva de la Escritura, es el hombre adámico. El pecado no es simple y sencillamente infringir los 10 mandamientos. La violación de los 10 mandamientos está hecha permanentemente por un hombre que naturalmente viola los 10 mandamientos. Por esto es que no hay un solo hombre sobre la tierra que no haya podido dejar de pecar, porque su naturaleza es contraria a la naturaleza divina. Pero ¿qué nos ha dado el Señor en Cristo Jesús? Una nueva naturaleza. Esa naturaleza es la que tú tienes hoy que de alguna manera encontrarla en tu propia vida. El Señor ya te la dio. Cuando tú decidiste entregarle tu corazón a Cristo, es decir, decidiste creerle, Él hizo en ti un milagro, hizo una nueva persona, una nueva criatura. No estamos hablando de religión. No estamos hablando de me hizo evangélico, o me hizo católico, o me hizo testigo de Jehová. No, estamos hablando de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú te ves como una nueva criatura? Ese es el problema que tenemos y aquí lo seguimos insistiendo. No nos vemos conforme a lo que Él nos dice que nosotros somos. ¿Tú le crees a Dios? La Escritura nos dice claramente que nuestra relación con Dios es por medio de la fe. Es por medio de la fe, ¿verdad? No es por obras, para que nadie se gloríe, sino que nuestra fe es por medio, nuestra relación con Dios, y lo que logramos es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la fe? ¿Verdad? La fe no es más, efectivamente, que creerle a Dios, así, ¿verdad? Creer lo que Él dice. Pero, por ejemplo, cuando Él dice que nosotros somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Y fíjate, va mucho más allá. Dice, las cosas viejas. ¿A qué se refiere con las cosas viejas? Todo lo que tú eras. El problema es que todo lo que tú eras todavía tú sigues creyendo que eres. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué somos nosotros? ¿Santos o pecadores? La palabra creadora de Dios dice, sed santos. Así como el Señor dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? ¿Sabe por qué se hizo la luz? Porque no hubo una mente como la nuestra que se oponga a lo que Él dice. El problema para nosotros y para usted y para mí es que nosotros nos oponemos a lo que Dios dice. Por eso es necesario la fe. Cuando usted ve una rosa preciosa, cuando usted ve en la naturaleza, yo qué sé, los colores preciosos de un animal, todas esas cosas maravillosas, ¿verdad? No son más que expresiones de Dios mismo. ¿Hay algo que se oponga a Dios ahí? No, simplemente se expresa todo lo que Dios es. El olor fragante de una rosa preciosa, de cualquier flor bonita, la vestidura maravillosa de esa flor, ¿verdad? Y yo qué sé, cualquier cosa maravillosa en la naturaleza, ¿por qué expresa toda esa maravilla? Porque no hay una mente que se oponga. Pero cuando el Señor dice, sed santos como yo soy santo, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Cuando el Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué decimos nosotros? No, ¿pero por qué? Tratamos de entender esto desde la perspectiva de la carne. Entonces, si el Señor dice que yo soy santo, bueno, entonces deberá tener que ver con lo que yo hago o con lo que yo deje de hacer. ¡Qué terrible error! Porque la palabra de Dios dice, sed santos como yo soy. Ahora el Señor nos muestra cómo eso es posible. ¿Sabe cómo es posible? Porque para que seamos como Él tuvo que primero hacerse como nosotros, haciéndose hombre para poder redimirnos, pero lo más importante, Él nos hizo nacer de nuevo. Ahora resulta que en el nuevo nacimiento Él me transmitió sus genes, su ADN espiritual.
Él me transmitió sus cromosomas divinos. ¿Y la santidad que Él tiene, en dónde están? ¿No están en el nuevo hombre? Entonces cuando Él me dice, sed santos como yo, ¿ahora yo puedo? Sí puedo, porque ahora soy exactamente una nueva criatura. Soy una nueva creación. El primer hombre es un hombre hecho de manos. ¿O no es así? Vea usted Génesis. Pero el segundo hombre es un hombre engendrado, así como Cristo. ¿Por quién fue engendrado? Por el Espíritu Santo. ¿Quién te engendra a ti? El Espíritu Santo. Y esa nueva persona es la que el Señor nos dio. Esa nueva persona es la nueva vida de Él. ¿En dónde podemos ver cómo es esa vida? En Cristo. Cristo es la expresión absoluta de esa vida. Todo lo que Cristo es, tú eres en esa nueva criatura. ¿Qué te hace falta? ¿Ir a echar piedras a la calle para que de alguna manera a ver si te suben el salario o cualquier otra cosa? ¿Te hace falta eso? ¿O te hace falta entender que tú en Cristo Jesús tienes todo lo que necesitas? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En la perspectiva de Dios para sus hijos, todo lo que yo era ya no soy. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Le crees tú a tu papá? ¿O te crees a ti mismo? ¿O le crees a tu comportamiento? ¿O le crees a tus buenas obras? ¿O le crees a lo que los demás dicen que tú eres? ¿O le crees a lo que papá dice que yo soy? ¿Quién soy yo? Yo soy la niña de sus ojos. ¿Quién soy yo? Alguien que papá dice que me amó con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya me había amado. ¿Quién soy yo? Alguien que Él escogió. Porque tú eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La religión está lejos de todo esto, ¿eh? Totalmente lejos de todo esto y enfocada en sí mismo. Y esto es lo que estamos viendo nosotros durante todo este tiempo. En el libro de Timoteo, el foco de Dios, ¿cuál es? El amor nacido de un corazón limpio, ¿verdad? De una conciencia y una fe no fingida y de una conciencia limpia, o una buena conciencia, exactamente. Ese es el foco de Dios. El foco de Dios no es otra cosa. Yo estoy viendo algunas predicaciones que de alguna manera se pasan en los videos que no están enfocadas en esta realidad. No se enfocan en lo que estamos hablando, sino se enfocan en nosotros. Se enfocan en esperanzas futuras. Cuando la Escritura nos dice, hoy es el día de la salvación. ¿Será verdad? ¿Sabe qué hoy es el día de la salvación? Que en este mismo instante, en este mismo segundo, usted tiene acceso a la libertad, a la liberación de Dios, a la provisión, a la bendición, al amor, a la victoria. Eso significa hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la victoria para ti. Hoy es el día de la provisión. Hoy es el día de la bendición. Está, ¿verdad?, a nada de ti. Ya está allí. Simplemente tú tienes que echar mano de la vida eterna. Simplemente tienes que echar mano de la vida eterna. Pero nos perdemos esta realidad. ¿Por qué? Porque creemos que esto se trata de nosotros, de cambiarnos, de mejorarnos, de ser cada día mejores. No se trata de ti. Se trata de Él creciendo en ti. Así como cuando una madre tiene en su vientre a un niño, no se trata de ella. ¿De quién se trata? De la nueva vida que está en ella. Ella anhela ver a ese niño salir de su vientre, le cambia la vida. Ella anhela después que ese niño, ¿verdad?, esa vida que ese niño tiene, se vaya desarrollando y se vaya haciendo un hombre grande, maravilloso, etcétera, etcétera, etcétera.
¿o no? ¿La esperanza de la mamá está en ella o está en él? En él. Desde ese momento la vida de la madre se enfoca en el bienestar, en el crecimiento, en la salud, en la bendición, en la provisión de todo lo que ese niño es, ¿o no es así? Pues así mismo es con nuestro Padre. Él nos ha dado una nueva vida. No se trata de la vieja vida mejorada. Entienda bien, por Dios, metas esto en la cabeza. No se trata de usted, no se trata de cuán bien usted se comporte. Porque la vida de Cristo cuando se levanta en mí incluye todo lo que Él es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Incluye amor, incluye benignidad, bondad, todo lo que es el amor. Incluye todo esto. Pero si nosotros estamos enfocados en nosotros, ¿cuál es el problema? No le dejamos al Señor actuar en la nueva criatura, sino que seguimos insistiendo nosotros en nosotros mismos, en que el Señor nos cambie. Es decir, la carne intentando heredar lo que no le corresponde. ¿Qué dice el Señor? Porque la carne y la sangre no heredarán la vida de Dios. Dice el reino de Dios. Pero el reino de Dios es la vida de Dios viviendo en mí. ¿Entiende? Es decir, la carne y la sangre no van a heredar todo lo que Dios es. Si tú te estás midiendo a ti mismo por tu carne, queriendo que tu carne sea mejor, tienes un problema. Porque no le estás creyendo a papá. ¿Qué dijo el papá de nuestra vieja carne? Porque los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa crucificar la carne? Hemos matado la carne, hemos, ¿verdad?, ejecutado a la carne. Entonces no se trata de la carne para el Señor, ¿qué está? Muerta. Y es más, en otro verso dice, por el Espíritu haced morir, ¿qué cosa? Las obras de la carne, porque nuestra carne tiene un problema. Nuestra carne siempre quiere obrar. Nuestra carne siempre quiere ser medida por lo que hace o por lo que no deja de hacer. A nuestra carne le encanta que le digan esto sí y esto no. Eso entendemos. Pero el Espíritu manifiesta en nosotros lo que Cristo es. Esa es la nueva vida. Es un regalo de Dios. La vida de Dios es un regalo de Él para nosotros. Y Él lo que nos hace es parte de Él. No es que nosotros somos otro Dios, sino que nosotros venimos a ser parte de Cristo. La Escritura nos dice que nosotros somos miembros del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Así como mi mano es miembro de mi cuerpo y la tuya, ¿o no? Mi mano es miembro de mi cuerpo. ¿Por qué mi mano es miembro de mi cuerpo? Porque mi mano está compartiendo la misma vida de mi pie. Porque mi pie está compartiendo la misma vida de mi cabeza. Porque mi cabeza está compartiendo la misma vida de mis ojos. Porque mis ojos están compartiendo la misma vida de mi lengua. Por eso es que estos miembros son los miembros de Ricardo. Ahora, si estos miembros son los miembros de Ricardo, tendrán que expresar la vida de Ricardo, ¿sí o no? En este momento mis manos, mi lengua, mis ojos, mi mente está expresando, ¿verdad?, mis pensamientos. Esto es lo que tú ves con tus ojos en este instante. Cuando nosotros somos entonces miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué vida tenemos que expresar? La vida de Él. Eso es lo que tú necesitas. No necesitas comportarte. ¿Quién necesita comportarse? ¿Ah? La carne necesita comportarse, porque la carne sí que se puede portar mal. ¿O no es así? La carne se puede portar mal. La carne puede ir por excesos. Esa sí necesita freno. Esa necesita verdaderamente cadenas. Para esa es la ley que nos muestra la Escritura. Porque la carne es carne. Y la carne necesita, efectivamente, ¿verdad?, que de alguna manera se la pueda retener. Pero la pregunta es, como dice la Escritura, ¿para el Espíritu hay ley? ¿Para el amor hay ley?
para el gozo, para la paz, para la paciencia, para la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la vida eterna. ¿Hay ley? No hay ley. ¿A quién le acusan porque ama demasiado? ¿A quién le pueden acusar porque es demasiado paciente? Que tiene demasiado gozo. Usted tiene demasiada paz. Usted es demasiado bueno. Usted es demasiado bondadoso. ¿Para esas cosas hay ley? No, pero esta es efectivamente la esencia de la nueva persona que tú eres. ¿Esa persona está saliendo en tu vida? Ahora, si tú estás intentando que esa persona salga con tu propio esfuerzo, entonces no está saliendo esa persona. Lo que está saliendo es una persona reprimida de ti. Y esa no es la vida de Cristo. Ese es tu mejor esfuerzo por agradarle a Él. Jamás tu relación con Cristo puede estar anclada a lo que tú eres con los demás, porque tienes un problema. Porque ahora resulta que la responsabilidad de la relación con Cristo está en mí. Un principio de la fe básico, de la fe de Cristo, no de la fe cualquiera, es que la responsabilidad de hacernos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo es ¿de quién? De nuestro papá. Ese es efectivamente el primer punto de que si estamos o no estamos en la fe. Cuando nosotros nos hacemos responsables a nosotros mismos de la obra que Él como Padre ha determinado hacer en cada uno de nosotros, entonces tenemos un problema. Porque nos estamos poniendo en una posición de yo generar el Hijo, que el único que tiene responsabilidad sobre el Hijo, ¿quién es? El Padre. ¿Y usted cree que nuestro Padre no es lo suficientemente grande, maravilloso y bueno para cumplir lo que Él prometió? ¿Qué es lo que Él dice respecto de esto? Dice que la buena obra que Él comenzó, ¿quién la terminará? ¿Él con mi ayuda? ¿Con mi mano? El problema es que cuando yo meto mi mano, retardo la obra de Él, porque Él tiene que ahora enfocarse o tiene que reenfocarme a mí en que no me vea a mí como el foco, sino que vea a su amado Hijo Jesucristo que está en mí como la vida que tiene que ser mi experiencia. Esto es algo muy importante que no debemos perder, hermanos, de vista, porque de lo contrario siempre nos vamos a ir, ¿verdad?, del espíritu hacia la carne. Nos vamos a estar deslizando completamente. Cuando nosotros nos vemos responsables de nosotros mismos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces nosotros vamos a comenzar a determinar qué hacer y qué no hacer. Y la vida que nosotros comenzamos a mostrar es una vida de esfuerzo. ¿Usted cree que la naturaleza divina dice, esto no voy a hacer y esto sí voy a hacer? En la Escritura nos dice, ¿verdad?, que en Cristo Jesús todas las cosas en Él son sí. Ahí no existe no. La palabra no en la vida divina no existe. ¿Por qué? Porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia, que son la esencia de toda esta realidad, no son tentados. Fíjese lo que dice respecto de las propias tentaciones la Escritura. Dice que todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? Dice, y a ver, ok, todo aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Y sabe qué dice? Y no puede pecar. Ay, ¿cómo es eso? El nuevo hombre no peca, pero no peca porque no peca, sino que no peca porque no puede pecar. ¿Cómo usted puede entender eso en su mente natural? Inentendible, ¿verdad? Porque claro, pues usted es carne. Usted esto no lo puede comprender. Pero cuando usted dice, no, un segundito, yo ya no soy eso. Porque mi papá dice que yo era carne. Yo era pecador.
¿Qué dice el papá ahora? Mi papá, que yo tengo los genes de él. En la nueva criatura, ¿qué soy yo? ¿Soy santo o soy pecador? Soy santo. En la nueva criatura, ¿quién soy yo? ¿Justo o injusto? Justo. En la nueva criatura yo no puedo pecar o puedo pecar. No puedo. La pregunta es, ¿tú has echado mano de esa persona? Ahora, esa persona también es gozo, es paz. ¿Tú necesitas paz en tu vida? Pero claro, ¿cómo es la paz que da el mundo? Proveyendo para las necesidades exteriores. ¿Tú tienes paz desde la perspectiva del mundo? Cuando la chequera está bien, cuando no hay enfermedades, cuando la familia va por buen camino, cuando no hay problemas externos ni escasez. Generalmente allí yo ¿qué tengo? Paz. Así es como da la paz del mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero yo no les doy la paz como el mundo se las da. La paz del ser humano, del primer hombre, depende de las cosas exteriores. Depende de si tengo o no tengo problemas o dificultades. Depende de si tengo o no tengo pruebas externas. De eso depende mi paz. Y de ahí que nosotros emprendemos, ¿verdad?, furiosamente una perspectiva de proveer para esas necesidades, porque entendemos que la estabilidad, mi paz, mi tranquilidad tienen que ver con esas circunstancias externas. ¿Estamos bien enfocados o mal enfocados? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente estamos mal enfocados. Porque ¿cómo es que mi paz puede depender de cómo esté mi vida exterior? Vea a Cristo. Si la paz de Cristo hubiese dependido de cómo está su vida exterior, ¿Él hubiese tenido paz? ¿Él hubiese tenido paciencia? ¿Qué demostró Cristo con la vida desde la perspectiva de la carne, de escasez, de pobreza? De ninguna de los grandes logros que nosotros los seres humanos buscamos, ni logros académicos, ni logros reputacionales, ni logros públicos, ni logros, académicos, lo que usted quiera, ni logros económicos. ¿Cuántos de esos logros tuvo Cristo? Él llegó a decir que él ni siquiera en términos económicos tenía una almohada para recostar su cabeza. Ni siquiera él tenía una almohada para recostar su cabeza. ¿Qué él quería demostrar con todo esto? Que la paz de él no era lo que tenía, sino quién era y a quién tenía. Esa es la paz que el Señor quiere que hoy tú tengas. Este mundo que está convulsionado en este momento, ¿acaso no está gritando por paz? ¿Acaso no están de alguna manera demostrando que sea el poder o lo que sea que estén buscando es lo que necesitan para estar tranquilos? ¿Acaso no es eso? Eso es lo que estamos de alguna manera nosotros demostrando, ¿verdad? Pero el Señor dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y mi paz no es como el mundo se las da. ¿Cómo es la paz de Él? La paz de Él es la paz que descansa en la provisión de papá, de mi nuevo Padre, ¿sí? De mi verdadero Padre, en donde Él ha prometido bendecirme, proveer para todas mis necesidades y darme el equilibrio interno que yo necesito. Y eso está ni siquiera a milímetros de distancia de ti, está en tu espíritu, ahora. Pero nosotros seguimos buscando las respuestas fuera. No las buscamos en nuestro espíritu, las buscamos en nuestra alma, las buscamos en nuestro cuerpo, las buscamos en las personas de fuera. Las respuestas no las buscamos en el espíritu. Cuando tú estés confundido, cuando tú estés amargado, cuando tú estés triste, cuando estés desencajado, desequilibrado, descompensado. Y la verdad que muchos de nosotros a veces nos podemos sentir así por cualquier circunstancia. ¿Cuál es la respuesta? Ven a Cristo, que está en tu espíritu.
Porque Él te va a dar la compensación, la tranquilidad, la sabiduría, la paz que necesitas, ¿verdad? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, no es que Él se desentiende y dice, no, chiquito, a ver, no tienes comida, ok, pero yo te he dado la comida espiritual, perfecto, pero no te preocupes, eso ya de la comida externa es un tema que tú tienes que ver cómo te las arreglas, a ver cómo la encuentras. Echa mano de tus capacidades, de tu trabajo, de tu poder y búscalo. ¿No? Él dice, si Él nos ha dado a Cristo Jesús, no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos dará algunas cosas? ¿Eso dice? ¿Cómo juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas? ¿Las espirituales? ¿Las del alma? ¿Las psicológicas? ¿Las físicas? ¿Las exteriores? Todas. Todas. El Señor ha prometido bendecirte en todo, que prospere en todo, así como prospera tu alma. Que prosperes en todas las circunstancias. Pero ¿desde dónde Él arranca? Ahí está la fórmula. Mas primeramente buscad el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Cuando me vaya al cielo. Hoy es el día de la salvación. Hoy puedes encontrar a Cristo viviendo en ti. El reino de Dios es Él viviendo en ti y tú echando mano de esa realidad. ¿Tú lo has visto así? ¿O tú eres de los que de alguna manera le pone al reino de Dios en un futuro, en el cielo? El cielo es tu espíritu. Hoy ya puedes hacer contacto con Él. Ahí está el Señor esperando para protegerte. Él de todas maneras te ha protegido y te ha guardado. Lo que Él no quiere es que tú sigas sufriendo, ¿verdad?, las consecuencias de tus circunstancias, sino que ahora tú puedas enfrentar aquellas con la vida de Él, ya no con la tuya. ¿Cuál podrá ser la diferencia de enfrentar un sufrimiento con la vida de Él o con la mía? Él demostró que tuvo victoria sobre cualquier sufrimiento. ¿Cómo será el enfrentar una escasez con la vida de Él a relación de enfrentarla con la propia mía? Eso es lo que Él quiere que aprendamos. ¿Cómo tú eres capaz de hoy poder enfrentar cualquier acontecimiento de tu vida, pero con la vida de Él, ya no con la tuya? Por eso dice la Escritura que echemos mano ¿de qué? De la vida eterna. Que el Señor nos ha dado su vida, ¿para qué? Para que ahora vivamos por ella, ya no vivamos por nuestra propia vida. Tú eres diestro en vivir por tu propia vida, ¿o no? Mañana tienes un problema y ¿qué haces? Tú reaccionas. No necesitas pedirle consejo a Dios. Enseguida llamas a tus contactos. Enseguida ves cómo está tu chequera. Inmediatamente planificas. Inmediatamente tú determinas qué debes hacer. Y ahí le dices, Señor, ayúdame para que esto me funcione. No funciona así. En la nueva vida no funciona así. Porque como Él ya sabía de antemano todo lo que me iba a suceder, ¿no es cierto? Él me dio su vida para que ahora yo enfrente las salidas con la vida de Él. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya. Ahora eso es lo que tú eres. ¿Creados en quién? Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Las cuales Él creó de antemano. ¿Para qué? Andemos en ellas. ¿Qué te está diciendo? Que Él creó de antemano buenas obras. La vida de Él creó de antemano en ti buenas obras para que tú ahora andes en esas buenas obras. ¿Qué significa buenas obras? Las buenas salidas, la buena provisión, la buena bendición, las buenas respuestas que Él tiene para cada circunstancia en donde Él se va a hacer real en nuestra propia vida. Así es como el Señor quiere ser real para ti. Ahora tú escoges. Tú escoges si yo vivo por mi propia vida esta circunstancia
o yo vivo por la vida de Él? Ese es el gran dilema que usted y yo hoy podemos tener. Y a donde nuestro papá nos quiere llevar. ¿A dónde nos quiere llevar nuestro papá? A que podamos nosotros echar mano de nuestra nueva vida. Para que la vida que tú hoy tengas que enfrentar ya no sea con tu propia vida. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él no quiere que tú sigas sufriendo con tu propia vida la escasez, la dificultad, las incógnitas. Él quiere ahora que tú eches mano de la vida de Él para que veas cómo Él se adelantó a esa situación y te ha bendecido tremendamente. Y solamente hay una respuesta: somos más que victoriosos. ¿Por qué dice eso la Escritura? Porque no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, no hay ninguna escasez, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna convulsión política, no hay nada que pueda ser más grande que Él. Y si la vida de Él está en mí, entonces ahí está la salida, ¿o no? Pero si buscas respuestas en otros lados, no hay salida. Hay confusión. Hay tristeza, hay dolor. Cuando tú ves a los apóstoles viviendo esta realidad es maravillosa. Ellos dicen: gozaos cuando estén enfrentando diversas pruebas y dificultades. ¿Cómo es eso? Porque ellos entendieron que cuando hay problemas y dificultades, y si yo echo mano de la vida de Él que está en mí, tengo la respuesta a cada circunstancia. Entonces ahora ya no estoy solo. Ahora yo, en medio de la tribulación, ¿qué encuentro? Encuentro que el Señor se levanta en mi propia vida. Encuentro que lo que Él dice es verdad. Encuentro la provisión, encuentro la bendición, encuentro primero la paz, encuentro la tranquilidad, encuentro el gozo a pesar de que las circunstancias son ridículamente adversas. Encuentro todo aquello en medio de esas circunstancias. Entonces, gozaos. ¿Qué tal? Gozaos en el Señor cuando estés viviendo estas circunstancias. ¿Por qué? Porque increíblemente esas circunstancias lo que hacen es estimular la vida de Cristo en mí, la nueva vida que Él te dio. El Señor permite pruebas y dificultades en nosotros. ¿Para qué? Para que lo busquemos, para que echemos mano de su vida, para que nos lastemos de la nuestra, para que ya dejemos de echar mano de la nuestra, para que nos demos cuenta que la nuestra no funciona. Por Dios, dejémonos de nosotros mismos. Dejemos de confiar en nosotros. Esto que yo estoy diciendo es antihumano o anti de lo que se enseña en este tiempo, porque aquí lo que se enseña ahora, ¿qué es? La confianza en sí mismo. Aquí ahora, a través de la psicología, se está hablando mucho de la autoconfianza. ¿Cómo lo llaman? La autoestima. Tienes baja autoestima. Ese es tu problema. Eso está en contra de la Escritura, fíjese. Porque en tu viejo hombre, si tú tienes alta autoestima, estás en contra de lo que Dios dice. ¿Sabes qué hizo Dios con tu viejo hombre? Sabiendo esto, Romanos 6:6, ¿qué dice? Que nuestro viejo hombre, al cual le tienes en alta autoestima, fue crucificado juntamente con Él. Ok, tú tienes una alta autoestima de ti, pues entonces no has muerto. Y si no he muerto, no puedo tener resurrección, no puedo tener nueva vida. La única manera como yo voy a tener resurrección, ¿cómo es? Muriendo. No olvidemos lo que decía el apóstol, que él llevaba la muerte de Cristo a todas partes, en su cuerpo, todo el tiempo, para que también la vida de Cristo en todas partes y en su cuerpo se exprese. Así es. Usted recuerda este versículo maravilloso, que si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Si alguno quiere ser mi discípulo, a ver, escuche bien, niéguese a sí mismo.
A ver, pero vamos a ponerlo de acuerdo al humanismo actual. Si alguno quiere ser mi discípulo, tenga una buena autoestima de sí mismo. No. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese. ¿Sabe qué es niéguese? No se haga caso. No se pare bola. No se crea, porque engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Si alguno quiere ser mi discípulo, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Yo quiero esto. No, pero eso, por más bien que parezca, eso es mío. Señor, actúa tú. Y ahí es cuando yo le doy el espacio a Él. No es que no venga la tentación de hacer las cosas por mí mismo. Y no es que yo me voy a volver en una persona que esté sentado esperando que las cosas sucedan. No. Es que el Señor me lleva y me impulsa. Él es el que pone en mí así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué querer pondrá en mí? El querer lo que Él quiere. Que yo haga su voluntad. La voluntad de Él para mí es buena. Siempre. La voluntad de Él para mí siempre es agradable. Y la voluntad de Él para mí siempre es perfecta. Eso es lo que Él quiere que efectivamente yo comience a aprender. En la vieja criatura nosotros teníamos una relación con un padre duro. Con un padre que si nosotros de alguna manera nos equivocábamos o pecábamos, inmediatamente era implacable. Con un padre que no aceptaba relacionarse conmigo si es que yo tengo deudas con los demás. No, primero arregla tu vida con los demás para que después estés a cuentas conmigo. Ese no es mi papá. Ese no es mi papá. Mi papá sabía quién yo era en mi viejo hombre. Y ese viejo hombre que trata de hacer las cosas por sí mismo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. No dice haga esto y lo otro para que sea mi discípulo. No, ni siquiera dice ame a los demás. Ni siquiera dice vaya y haga caridad. Venga y ore. Venga todos los domingos a las reuniones. Sea buen tipo, buena persona. Ame a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Si usted tiene alguna bronca con alguna persona, con algún enemigo, vaya y pídale perdón. No dice eso. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo, así sean buenas intenciones. ¿Y después qué dice? No dice. Tome su cruz, muérase. Eso le está diciendo. Primero niéguese, segundo muérase. Niéguese y muérase. Esa es la posición de Dios para nuestro viejo hombre, al que tú tanto estimas. Niéguese, muérase. Y ahí sí sígame. Porque mi viejo hombre vivo no le puede seguir. Por más buen tipo que sea, por más buenas obras que haga, por más que yo le vaya a pedir perdón, hermana, discúlpame, te fallé, ok, ya. ¿Y? Ahora sí Dios me acepta. La pregunta es, ¿qué me está aceptando? ¿Mis obras? ¿O la vida de su amado Hijo en mí? Yo me niego, y no significa que por supuesto si yo tengo que pedir disculpas las tenga que pedir, pero eso no me hace más ni menos delante de Dios. No hay puntos. No hay puntos a favor. Aquí lo único que nos juega a favor es la vida de Cristo en nosotros. Ese es ese fuego grato, el grato olor de Cristo en usted y en mí. Tenemos nosotros, de acuerdo a lo que estamos mirando, que enfocarnos, hermanos, en el amor nacido, ¿verdad? Que efectivamente nace de la nueva persona y de la nueva criatura que está en nosotros. Cuando yo muero en esta perspectiva de negarme a mí mismo, venir a la cruz, morir, yo le sigo a Él, allí sí que efectivamente voy a comenzar a experimentar la vida de Él. ¿Por qué? Porque ya que yo he muerto, la pregunta es, ¿quién vive en mí? Porque ya no vivo yo. Ok,
¿Quién vive en mí? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces lo primero que yo debería cerciorarme es que ya no viva yo. Porque cuando ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora sí se da cuenta cómo hace clic este versículo, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Sí hace clic o no? Porque yo me estoy negando a mí mismo. Segundo, me estoy yendo a la muerte. Ok, y entonces ¿cuál va a ser la perspectiva? Cristo, ahora voy a ver que Cristo vive en mí. Mire, hay algo que la Escritura llama el velo. El velo. Ese velo que de alguna manera había en el lugar santísimo. Pero el velo, en nuestra experiencia, ¿sabe cuál es? Nuestro viejo hombre. ¿Y sabe cuál es el más velo? El buen viejo hombre. Porque el buen viejo hombre es un velo que no deja ver a Cristo. ¿Qué le parece? Y ese sí que es difícil sacarlo, porque ese lo estamos forjando todos los días en las iglesias. Ese velo no nos deja ver la vida de Cristo en nosotros. Porque nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser esto? En Romanos 6 los judíos decían, a ver, pero ¿qué estás diciendo, Pablo? O sea, ¿hagamos males para que nos vengan bienes? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Eso ya decían ellos en ese tiempo. No es la predicación esa. No es la predicación, sigamos pecando para que la gracia abunde. Esa no es la predicación. La predicación es que tu viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él. Aquí hay un versículo justamente en Timoteo de lo que estamos viendo. Mire lo que dice el versículo 12, después de lo que terminamos la última vez, que fue el 11. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. El apóstol Pablo está hablando, ¿no? Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes. Usted mire lo que era antes, pero él reconoce lo que era antes. Habiendo yo sido antes, bueno, ¿qué era él antes? Él era un religioso, era reconocido. Desde la perspectiva de la carne, era un hombre que de alguna manera había que sacarse el sombrero. Él obedecía a una famosa escuela, la escuela de Gamaliel. Así que desde la perspectiva de la carne, el tipo era súper bien reconocido. Pero fíjese cómo él se reconoce. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. ¿De quién era perseguidor? De la iglesia, pues. Él fue el que estuvo como testigo de Esteban. Sí, Esteban, ¿verdad? Él tomó las ropas de Esteban para que le caigan a piedrazos. Y después le pidió cartas a los sacerdotes para poder perseguir a todo el que se llamaba cristiano. Él quería borrar de la faz de la tierra a los cristianos. ¿Me explico? Entonces dice, yo era perseguidor e injuriador. Así es como se ve ahora en Cristo, ¿no? Dice, mas fui recibido a misericordia. Eso es lo que necesitamos nosotros. Primero reconocer quiénes éramos. Ahora, yo no voy a reconocer quién soy, solamente en Cristo voy a reconocer quién soy. Porque en la vieja persona, no, pues, pero yo soy buena gente, yo soy buena persona. La señora de allá, si se dan cuenta, ella es mala, yo soy bueno, o yo soy buena. Yo hago esto, yo hago el otro. Yo soy una buena madre, trabajo para mis hijos, yo voy a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tú tienes muy buena opinión de ti. En tu carne siempre tú eres mejor que alguien. ¿Está claro? En tu carne siempre habrá alguien peor que tú y también habrá alguien mejor que tú. Pero no se trata de eso. Dice, mas fui recibido a misericordia. Si la misericordia de Dios no actúa en nosotros, nosotros nunca vamos a entender estas cosas. Papá comenzando a actuar en mi propia vida para abrirme los ojos. Porque lo hice, ¿por qué? Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¡Ojo! Él sabía que había sido un perseguidor, ¿verdad? Un injuriador, un blasfemo. Pero lo estaba haciendo, y aquí lo dice en algo muy importante, dos temas, en ignorancia y en incredulidad. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en nuestra mente religiosa, somos incrédulos para Dios. Porque la credulidad para Dios no es un tema de decir yo creo en Dios. No, tú crees en tu Dios. En el Dios que tú has fabricado en tu mente es quien tú crees. ¿Qué Dios tú has fabricado en tu mente?
¿Tu papá es de los que tú crees que te va a mandar al infierno si te portas mal? ¿Tu papá es el que te ha dicho, mira, pórtate lo mejor que puedas para venir al cielo después de un tiempo? ¿Ese es tu papá? Pues ese no es tu papá, ese no es Dios, así no es Él. Él es perdonador, Él es amor, Él es consolador, Él es bendición, Él es provisión. No es alcahuete del pecado, al contrario, Él vino a tomar todos mis pecados y acabar con mis pecados. Él es mi justicia, Él es mi salvación, mi redención. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Tú ya estás en ese punto? ¿Sabes cuándo la gracia de Dios va a ser más abundante para ti? Cuando tú llegas a un punto en donde digas, ni yo mismo me soporto. Pues el Señor dice, yo sí te soporto. Y te soporto al punto que yo he venido a morir por ti. Mi gracia es más abundante que tu maldad. Ese es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora la pregunta es, ¿Él conoce cuál es el clímax de mi maldad? Él siempre lo conoció. ¿Cuándo murió en la cruz? ¿Después de que Él conoció el clímax? ¿O antes? En mi caso específico. ¿Él murió después de que yo conozca el clímax de mi maldad o antes que yo conozca el clímax de mi maldad? Él murió antes, Él ya sabía toda la maldad que yo iba a cometer, es decir, yo todavía no sé. Él ya sabía. ¿Él murió sabiendo eso? Claro. Entonces ya me perdonó todos mis pecados. ¿Tú has recibido esa misericordia? Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, por incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros echamos mano de la fe y del amor que es en Él. Y ahí nos damos cuenta de la abundancia del amor de Dios para nosotros. Que lo que todavía podemos entender es muy poquito en relación a todo lo grande que todavía Él es para nosotros. Fíjese, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por algunos? ¿Por los que se portan bien? ¿Por los evangélicos? ¿Por los católicos? ¿Por los testigos de Jehová? Palabra digna de ser recibida, digna, fiel y digna. Fiel siempre va a ser así. Digna, se cumple. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A decirnos que nos vamos a ir al infierno. A decirnos que nos vamos nosotros, si nos seguimos portando mal, nos vamos efectivamente a un lugar de muerte eterna. ¿No? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿A quién? A los pecadores. La única condición para que tú recibas la salvación de Dios es que tú sepas o hayas sabido que eres un pecador. Cuando ya recibes la vida del Señor ya no lo eres, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la vida de Él está en ti, porque las cosas viejas pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿A quién le crees tú? No, es que yo todavía sigo pecando. Sí, seguramente. Pero el Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué eres tú? Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Y sabes qué dice? He aquí, ahí viene la progresión de comenzar a recibir lo nuevo. He aquí, todas son hechas nuevas. A ver, si es que todas las cosas, he aquí, son hechas nuevas, no es que ya son absolutamente hechas. Para Él ya, pero para nuestra experiencia todas las cosas son hechas nuevas. Significa que yo estoy en un proceso de transición en donde estoy migrando de todo lo que era Adán a Cristo. Y voy a comenzar a recibir en mi vida la experiencia de todo lo que Cristo es. Esa es la experiencia que el Señor quiere que tú comiences a recibir en este tiempo. Que no tiene nada que ver con cuán bien te comportas. Sí, seguramente tú vas a ver santidad en tu vida. Tú vas a poder entender lo que significa ya no tener deseos de pecar, porque no puedes, porque ni siquiera eres tentado por el mal. Seguramente vas a comenzar a entender eso. Pero también vas a tener episodios en los cuales todavía vas a tener tentación. ¿Pero para qué? Porque el Señor te está mostrando que en esas áreas de tu vida tú necesitas ser limpio por Él, por papá. Eres como el niñito, ¿verdad?
que hace sus necesidades en los pañales. Todavía te ensucias. Pero ¿qué hace papá? Viene a limpiar todo lo sucio que yo sigo haciendo. Ahora, ¿qué importancia le da el papá a la sociedad? Ninguna. Coge el pañal, los limpia y a la basura. Pero la vida del hijo sigue creciendo. Hay un momento en donde el papá ya no le tiene que limpiar al niño. O usted tiene algún hijo de 32 años que le sigue limpiando, ya no. Al menos de ese tipo de cosas ya no. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Él lo que espera de nosotros, por la vida que nos ha dado, es que efectivamente Él nos siga limpiando, limpiando, limpiando. Ahora, ¿cómo Él nos sigue limpiando? Muy, muy sencillo. Cuando el niño, de alguna manera, comienza a demostrarle a la mamá que está sucio. Bueno, primero porque tal vez no huele tan bien. Y segundo porque llora, ¿no? Está incómodo, ¿no? Bueno, el Señor nos incomoda con el pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros en nuestra naturaleza actual pecamos, ya no somos compatibles con el pecado. Sí, todavía podemos decidir enfrentar la vida a través del pecado. Puede pasar. Pero ¿sabe por qué nos sentimos mal después de que pecamos? Porque ya nuestra naturaleza no es compatible con el pecado. Nos incomoda, nos molesta. Pero el Señor permite eso no para que usted se martirice, sino para que le permita limpiarle. No para recriminarle y decirle, como muchas veces nos enseñan, tienes que portarte mejor, ya no tienes que hacer esto, ya no tienes que hacer lo otro. No, sino para decirle, Señor, mira, esto todavía está mal en mi vida, esto está sucio. Es tu obra, yo me pongo en tu mano, Señor, limpia todo eso. ¿Y qué cree que va a hacer papá? Él le va a limpiar. Pero ¿usted se lo está permitiendo o no? Pero yo también le podría decir a papá, y en esto sí es un tema muy importante, él es muy respetuoso de mis decisiones. Yo le podría decir, no, papá, deja nomás que a mí me gusta andar con esas suciedades todavía. Bueno, papá dice, está bien. No está de acuerdo, pero como eres hijo, él va a dejar que en algún momento eso te estorbe, eso te moleste, para que vengas y digas, papá, por favor, limpia. Y él lo va a hacer. Entonces, hermanos, no olvidemos siempre ponernos en el foco de la vida de Cristo en nosotros. Eso es importante. La vida de Cristo en nosotros es lo que Dios te ha dado para que puedas enfrentar el presente, el futuro, y para que puedas también a través de esa vida obtener todos los recursos que necesitas para vivir esa vida victoriosa, maravillosa, que podemos experimentar hoy si le permitimos a nuestro Padre el hacer su trabajo en nosotros. Amén. Continuamos la próxima semana.